A ver, lista de los que están presentes. Caro, ¿estás por ahí, Carolina? Carolina Castor. Ah, sí, profesor. Sí. A ver, Caro. Bueno, continuamos con lo de las anomias. Bueno, primero la criminología interaccionista. Hablamos sobre continuamos con lo de las anomias, sobre que había dos tipos de anomias, que era la grave y la aguda. Las anomias significaba alejarse del camino de la ley. Incluso lo referimos con el significado del INCRE, que ya lo habíamos visto en el semestre pasado. Uh-huh. Comenzamos hablando sobre los precursores los que hablaban sobre las anomias, que era Emilio Durkheim, Kleiner y Robert Merton. Empezamos con Emilio, que hablaba sobre que las consecuencias de las anomias una de las consecuencias de las anomias era el suicidio. Y pusimos el ejemplo del dueño de Bimbo, que si llegaba a quebrar, pues tenía una gran tendencia al suicidio por su por la pérdida económica que tuvo. Uh-huh. Hablamos sobre que tenía 3 obras: la división del trabajo, el suicidio y la otra no me acuerdo. La de la división del trabajo planteaba que teníamos que no solamente todas las personas no se tenían que abocar a lo mismo, porque ya que estábamos descuidando varios campos de la sociedad que también necesitaban de la atención para evitar los actos delictivos. Ok, ¿qué más? Emilio Durkheim también establecía que ninguna sociedad se salvaba de tener acciones delictivas. Hablaba sobre la cohesión social, que todos como sociedad teníamos que unirnos para disminuir estas anomias y que siguiera creciendo las acciones delictivas. Teníamos que tener un compromiso como sociedad. También decía que las anomias eran el resultado de la falta de las normas o la incapacidad de la sociedad para hacer la cohesión. Ok. ¿Qué más? Después pasamos con Robert Merton, que hablaba continuó con los estudios de la estructura social y las anomias. Él no fue un criminólogo, sino un sociólogo, y esto lo relacionó con el comportamiento desviado, que recordemos que el comportamiento desviado era alejarse era cuando cambiábamos del... ¿Cómo era? Cuando nuestro comportamiento se desvía de lo normal hacia lo normal. ¿Cuándo se desvía hacia lo normal? Hacia lo normal, cuando cometemos un delito, ¿ok? Sí, exacto, se me olvidó. También habló sobre los comportamientos sociales, que era la inconformidad y las innovaciones, que a veces la sociedad se conforma ya con vivir con los actos delictivos y ya por eso toman acciones como no salir de noche o no llevar dinero cuando van a salir o sus cadenas o aretes que tengan cierto valor. Ya están conformes con estas acciones. Y el de las innovaciones, que las personas deberían dar propuestas, o incluso nosotros como criminólogos deberíamos dar propuestas para dar una solución al problema de la criminalidad en México. Habló sobre las conductas aberrantes, que era cuando las personas aceptaban que que estos delincuentes violaran las leyes. También habló sobre las conductas de retraimiento, que era cuando las personas no tenían metas culturales o sociales
O institucionales. o institucionales. ¿Y qué más? Después pasamos con Klina, Ajá. que él clasificaba, bueno, él hablaba sobre las metas que debíamos tener para poder identificar las anomias en la sociedad. Habló sobre las metas culturales y que debíamos hacerlas públicas. Debíamos también provocar una aceptación de estas metas y crear normas y la accesibilidad de las metas. En la creación de la aceptación de las normas debíamos ver quién estaba de acuerdo o no con estas metas, y así podíamos saber así podíamos entender cuáles eran sus diferencias y saber el grado de las anomias que existían en la sociedad. Hablábamos de que deben ser accesibles para un grupo social determinado, porque a veces económicamente no son accesibles para toda la sociedad. Él también hablaba sobre la tipología, que era cuando estudiaba a un grupo social determinado y establecía cuántas de esas personas podían llegar a ser podían llegar a delinquir, y de ahí qué delitos podían llegar a cometer. Hablamos sobre Lloyd Olin, que él hablaba sobre las subculturas, que eran los pequeños grupos que se reunían para un fin determinado. Y de ahí se complementó un poco lo complementó un poco Albert, pero él hablaba desde la delincuencia juvenil, que se creaban estas subculturas para un fin, pero delictivo. Así es. Shaw hablaba sobre programas para prevenir la delincuencia juvenil, que era sobre los modelos ecológicos. Hablaba sobre que debía tener un entorno adecuado y adecuado para ellos, para que no pudieran llegar a delinquir, que se podían crear programas que las personas pudieran darles oportunidades de trabajo para que los jóvenes no tuvieran solamente la opción de llegar a delinquir, sino tuvieran otras opciones. Ok, ¿qué más? También hablamos sobre Middendorf. Uh-huh. Él hablaba sobre la cifra negra de la criminalidad, que era cuando son actos delictivos que no son denunciados, o que son denunciados pero no son procesados. Aquellas cifras que no conocemos de los delitos que sí se cometen pero que no se dicen. ¿Qué más? Después hablamos de Thorsten Sellan. Uh-huh. Él hablaba sobre el potencial de resistencia, uh-huh, que era sobre qué tan resistente puede llegar a ser una persona para llegar a cometer actos delictivos. Que a veces las personas que viven en lugares muy marginados, o que son ya muy clasificados a que pueden llegar a delinquir, y una persona no, a veces por la presión de la sociedad que les dice que por vivir en cierto lugar pueden llegar a delinquir, y entonces es la resistencia que pueden llegar a tener de sí hacerlo o salir adelante. Okay. Hablamos de Sutherland. Uh-huh. Y él habla sobre la asociación diferencial. ¿Qué es eso? Uh-huh. Sobre el estudio hablaba sobre también la criminalidad de cuello blanco y la desviación de las conductas. De la asociación diferencial era que asociaba a los valores con cómo aprendían, de lo que aprendió a lo que iba a realizar. Si aprendió ciertos actos delictivos y los realiza, o si los aprendió y no los llevó a cabo. Así lo entendí yo. Ok, sí, está bien. Hablamos también sobre el interaccionismo crítico. Esta corriente, me parece que era, criticaba a la legislación y a la estructura de los policías, incluso la criminología, ya que decía que todos estos no podían llegar a disminuir el acto delictivo. También hablamos sobre Becker,
que él hablaba sobre... Estamos hablando del interaccionismo crítico. Ajá, pero después pasamos con Becker. Howard Becker, sí. Ajá, y él hablaba sobre que los sujetos tenían dos tipos de clasificación. Los sujetos que violaban las leyes y no eran acusados, y los individuos que ya estaban etiquetados y definidos como personas desviadas. Esto es importante porque Howard Becker, la teoría que se le atribuye a Howard Becker es justamente la teoría del proceso de desviación. Si yo les llegara a preguntar en el examen cuál es la teoría o el postulado de Howard Becker, es la teoría del proceso de desviación y justamente consiste en lo que me estás diciendo. ¿Ok? ¿Qué más? Y ya hasta ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que comentamos la clase anterior? Yo, maestro. ¿Claro? Ok, niños. Perfecto. Entonces vamos a retomar. Ya nos falta muy poquito para acabar esto de la criminología interaccionista y de la organizacional realmente es muy poco, porque son muchos temas que ya vimos. Entonces terminamos interaccionista, estudiamos lo que hay que repasar de la organizacional y lo que me va a interesar mucho es ver la postura psicoanalítica y la criminalidad desde el punto de vista de Sigmund Freud, pero ya llegaremos a eso, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con esto de la criminología interaccionista. Y ahora vamos a hablar de un autor llamado Dennis Chapman. Dennis Chapman. Dennis Chapman se aboca a hacer una serie de críticas a la reacción social. Este famoso tema que ya hemos hablado muchas veces de la reacción social institucional. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a poner a criticar de manera constructiva qué está mal en el sistema. Es un criminólogo, fue un criminólogo interaccionista que también escribió varias obras, se los escribo aquí en el chat. Vamos a referir lo más importante. Sociology and Stereotype of the Criminal. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Sociología y el estereotipo del criminal. En español, sociología y el estereotipo del criminal. La sociología y el estereotipo del criminal de 1968. ¿Ok? Entonces, para David Chapman, la criminalidad justamente funciona a través de un sistema. Va a permitir, si nosotros estudiamos de una manera metódica a la criminología interaccionista, si nosotros analizamos estas conductas que se dan por región, que se dan por grupo social, de una manera organizada, vamos a poder entonces lograr una estabilidad a nivel social. Él propone estudiar de una manera metódica entonces todos los grupos que analizamos desde el punto de vista interaccionista para poder nosotros equilibrar o lograr una estabilidad social. Es importante para Chapman hablar de la igualdad ante la ley de los individuos, porque para él la igualdad ante la ley de los individuos no existe. No todas las personas son tratadas de la misma manera, diferente a lo que nos dice la ley, porque además el propio texto legal dice que todos debemos de ser iguales ante la ley, pero la realidad es que no es así, y se aboca a hacer una crítica en ese sentido. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Que es más fácil que condenen a un político o que condenen a una persona de escasos recursos, a una persona que a lo mejor es reincidente. Vean ustedes lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Los políticos que a lo mejor han cometido otro tipo de delitos y que incluso son reincidentes, pues tienen un trato preferencial por parte de las autoridades, por parte de las instituciones, y no debería de ser así. Todos tendríamos que ser iguales ante la ley. Entonces, para Chapman, esta igualdad ante la ley no existe. Hay una inmunidad por parte de los individuos que tienen cierto poderío ante las instituciones. Se escapan esos individuos que tienen cierta influencia con referencia a las autoridades, se escapan del sistema. En nuestro sistema penal, concretamente, no se critica justamente porque la justicia es privada, porque la justicia es para los que pueden pagarla, aquellos que pueden tener acceso a lo mejor a tener algún beneficio económico, sobornar a las autoridades incluso,
pueden llegar a tener mejores tratos. Entonces, esa es la seria crítica que hace Dennis Chapman en torno a las instituciones. Incluso hay algunos organismos de la empresa privada, algunos organismos, como pueden ser las propias iglesias, que tienen un gran cúmulo de dinero que pudieran llegar a verse favorecidas justamente por este estatus económicos. Hay ciertas escuelas, ciertas instituciones, ciertas empresas que por su estadio económico no son juzgadas de la misma manera que otros, ¿ok? Las Fuerzas Armadas también se dedican a analizar si existe igualdad en cuanto a poder procesar a un miembro de la Fuerza Armada o a un particular. ¿Son más estrictos los tribunales o son más ligeros al momento de juzgarlos? ¿Cuántas conductas no se castigan por parte de estos grupos y de los delincuentes de cuello blanco también? Seguimos con esto de los delincuentes de cuello blanco. Si son delincuentes de cuello blanco, podemos hablar, repito, de algún político, de algún profesionista, que a lo mejor puede entender perfectamente cómo manipular el sistema, y como dice Chapman, pues la justicia es para el que tiene dinero, la justicia no es para el pobre. Entonces, estas clases medias y estas clases bajas se ven de pronto desfavorecidas frente a la propagación o la impartición de justicia en nuestro sistema. ¿Cuántas mujeres cuando en el caso de que cuando el aborto era un delito, cuántas personas o cuántas mujeres se vieron juzgadas y condenadas de manera injusta solamente porque no tenían el acceso económicamente hablando a un buen abogado y que defendiera su causa, y que fueron a lo mejor violadas, como lo dice Chapman, y que probablemente se pudiera hablar de un derecho a estas mujeres para poder abortar, desde el punto de vista legal, claro está? Uy, ya no es así. ¿Cuántas personas roban las tiendas porque no tienen para comer? Y estas personas que cometen este robo de famélico, a pesar de que no deberían de ser sometidas a prisión, lo son, sin lugar a dudas. Esta es una seria crítica que hace Dennis Chapman en torno a cómo es que funcionan nuestras instituciones sociales. ¿Tienen alguna duda de eso que comento? No, profesor. Vamos a hablar de otro autor que se llama Lemert. Lemert también continúa hablando de la teoría de la desviación. La teoría de la desviación. Seguimos con ese tema de la teoría de la desviación. Recuerden ustedes que hablar de desviación justamente significa el momento preciso en el que el delincuente comete una conducta y su comportamiento deja de ser normal para volverse anormal. Al momento en que un delincuente, una persona comete un delito, en ese momento su comportamiento se desvía de lo normal hacia lo anormal. Entonces, Lemert estudia las desviaciones que son catalogadas como primarias y las desviaciones secundarias. ¿Okay? ¿Cómo se desvía la conducta? ¿Cómo se atribuyen simbólicamente estos actos desviados a las personas que asumen un rol determinado y que persisten en su comportamiento? Una cosa, cuando hablamos de una desviación primaria, o podemos asumir que cuando un delincuente por primera vez comete un delito, desvía de una manera primaria su comportamiento. Al hablar de los reincidentes, de personas que ya cometieron en un segundo momento otro crimen diferente al que cometieron la primera vez, hablamos de una desviación secundaria. Aquellas personas que por segunda vez han desviado su conducta hacia lo anormal. Todo esto lo estudia Lemert. ¿Está claro? A mí me lo podría repetir, profe, por favor. Sí, claro que sí. Lemert habla justamente de la teoría de la desviación. ¿En qué momento un individuo desvía su conducta? Un individuo desvía su conducta cuando comete un delito, porque el delito es un comportamiento normal. Entonces la desviación de la conducta significa comportarnos de partir de un comportamiento normal a uno anormal. Cuando nosotros cometemos un comportamiento anormal, que es cometer un delito, en ese momento desviamos nuestra conducta. ¿Sí está claro o no? Sí, profe, gracias. Y hay dos tipos además de desviaciones: las primarias, cuando un delincuente desvía su conducta por primera vez, y las secundarias, cuando un reincidente, una persona que ya cometió otro delito, desvía entonces su conducta. ¿Ok? Bueno, hablemos de otro autor que es Austin Tork. Austin Tork y su teoría de la autoridad sometimiento.
su teoría de las autoridades y el sometimiento. Ilsentorg se aboca al estudio de la delincuencia y las relaciones que existen entre el estatus que tiene socialmente hablando y el rol de las autoridades. ¿De qué manera las autoridades someten a los delincuentes cuando un delincuente tiene que ser sometido a un proceso penal o a un proceso jurisdiccional, o un proceso de justicia penal? Los delincuentes tienen que asumir ese rol de sometidos. La autoridad tiene el poder y entonces el delincuente tiene que ser sometido a un sistema de justicia penal para poder ser enjuiciado adecuadamente. ¿Cuál es el rol que debe de asumir la autoridad? ¿De qué manera debe de tratar al delincuente cuando lo somete a esa autoridad? ¿Y cómo debe de actuar el criminal? ¿De qué manera se debe de someter ante las autoridades competentes? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Quedó claro o no? Yo no, maestro. Ok, ahí te va, Leti. Cuando un delincuente comete un delito, tiene que ser procesado por una autoridad competente. En pocas palabras, la autoridad tiene el poder, la autoridad tiene el mando, y entonces va a someter al delincuente a un proceso penal a través de una serie de reglas que están instituidas en el código o en los códigos o en el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro caso. ¿De qué manera se tiene que someter el delincuente a este proceso? Cuando la autoridad juzga a un procesado, a un imputado, a un acusado, entonces la autoridad actúa con poder y a través de ese poder va a someter al delincuente o va a someter al reo o va a someter al imputado. ¿Cómo debe de actuar el reo en su rol de sometimiento? ¿Cómo debe de actuar la autoridad en su rol de autoridad al momento de ejercer el poder? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Gracias. Ok. Y bueno, hablando de otros autores, Sykes y Erving Goffman, se los anoto en el chat. Sykes y Erving Goffman. Estos señores, aparte de ser sociólogos y no criminólogos, se dedican a hacer estudios de sociología de las prisiones. ¿De qué manera conviven los reos? ¿De qué manera podemos asumir que estas personas constituyen una sociedad en sí misma? Lo cierto es que cuando las personas ingresan a un centro penitenciario, interactúan con otras personas y de alguna manera u otra se empiezan a desarrollar en esa sociedad, porque sí, ya todos lo sabemos, adentro de las prisiones hay grupos sociales, hay núcleos sociales. ¿De qué manera el reo se va a comportar en este nuevo núcleo social? Y entonces, Sykes y Erving Goffman se dedican a estudiar de qué manera interactúan los reos en los centros penitenciarios. ¿Acaso existe la estructura adecuada en las cárceles? ¿Existe el orden adecuado en las cárceles? ¿Sí se le impone esta serie de medidas a los reos cuando provocan un desorden? ¿De qué manera las autoridades controlan a los reos en las cárceles? ¿De qué manera las autoridades conocen o no conocen la estructura social de los reos? ¿Y de qué manera procesamos a las personas? ¿Cuáles son todas esas peripecias que tienen que pasar o tienen que vivir estos reos en los centros penitenciarios? De hecho, hay una obra justamente de Erving Goffman que se le conoce como Penurias del encarcelamiento. Penurias del encarcelamiento. Y se ponen a analizar, a contarnos esta famosa historia de cómo es que los reos viven, conviven, forman amigos, forman lazos, o a lo mejor forman enemigos y tienen que subsistir dentro de una prisión. Son estudios sociológicos que desde el punto de vista interaccionista recuerden que son importantes, porque si bien es cierto que en la corriente interaccionista estudiamos la manera en que interactúan o conviven las personas, delincuentes o no, y eso puede desencadenar en un delito, también no podemos dejar de lado, no podemos descuidar o no podemos pasar desapercibida la convivencia que existe en los centros penitenciarios. Por eso es que son importantes los estudios de Sykes y Erving Goffman. ¿Está claro esto?
En algún sitio leí que les revisaban lo que venían en las cartas. Sí, hay muchas cosas que contar dentro de las prisiones. Los leen todo, no los, bueno, depende, ¿eh? Porque justamente como comentaba el propio Sintork, y como comentaba Lembert, y como comentaba Chapman, sobre todo Chapman, no les dan el mismo trato a todos los reos. Entonces, hay reos, se supone que en la cárcel no puedes tener objetos punzocortantes, ni pueden ver la tele, ni pueden tener acceso a comidas, ni a bebidas, y hay quienes sí, ¿y por qué ellos sí? Hay quienes sí perfectamente pues, les dan acceso, me repite la obra, penurias del encarcelamiento, me repite lo de la obra. Ah, ok, justamente lo que estamos comentando, Bere. Penurias del encarcelamiento se dedica a narrar cómo es la vida de los reos dentro de las prisiones. Esta serie de vivencias que tienen y esta serie de experiencias que pueden llegar a sufrir los reos o los delincuentes dentro de las prisiones. Es buena, la convivencia es mala, es peligroso, no es peligroso. Y desde un punto de vista sociológico podemos entender cómo se desarrolla el comportamiento de los hombres dentro de las prisiones. ¿Ok? Bueno, ¿ya está claro, Bere, o no? Ok, vamos a hablar de un autor, perfecto, que ya habíamos platicado anteriormente, y es Nils Christie. Nils Christie habla de los límites del dolor. Recuerden que Nils Christie, y eso ya lo vimos al principio del curso, decía que el hecho de que nosotros castiguemos a través de una pena, eso necesariamente significa provocarle un dolor al delincuente o al reo. Cuando nosotros aplicamos una pena, lo que estamos haciendo en automático es provocarle un dolor al reo. Entonces, eso significa para Nils Christie legitimar el dolor. Eso significa que nosotros, en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema político, a través de nuestro Estado, lo único que estamos haciendo a través de la imposición de penas es legitimar o darle una validez formal y jurídica al dolor. Nils Christie hace una serie de estudios en las cárceles para saber cuál es el límite del dolor de los reos. De hecho, escribe también su obra Limits of Pain, los límites del dolor. Pain en inglés es dolor, para el que no sabía. ¿Ok? Esta obra la escribe en el año de 1981 y hay otro tipo de obras que también escribe Nils Christie para también platicar de estos temas. Las anoto. Otra obra que escribe Nils Christie es Estereotipo del delincuente y estigmatización. ¿Qué quiere decir eso del estereotipo del delincuente y la estigmatización? ¿Cuál es el tipo común del delincuente que ustedes se imaginan? ¿Ustedes cómo se imaginan a un delincuente común? Ese es un estereotipo. Pues a lo mejor yo me lo imagino grande, me lo imagino fornido, me lo imagino mal encarado, no le habla a nadie, con cejas pobladas, a lo mejor robusto. O a lo mejor ustedes tienen una imagen de un delincuente que viola a las personas, se imaginan a lo mejor una persona, no, tal vez no corpulenta, a lo mejor una persona delgada, una persona que aparentemente es callada, retraída. ¿Cuál es el estereotipo del delincuente que ustedes se imaginan? Y si ustedes se imaginan así el delincuente, eso no quiere decir que todas las personas con esas características físicas tengan que ser delincuentes. Antes manejábamos el estereotipo de los tatuajes, por ejemplo. Si veíamos en la calle a una persona tatuada de los brazos, del cuello, de la cara, pues nosotros podíamos asumir o podíamos considerar que era un delincuente. Hoy ya no es así. Si nosotros vemos en la calle una persona con un tatuaje, pues ya actuamos con otro tipo de respeto y otro tipo de consideración. Pero gracias a los antiguos, como el propio César Lombroso, nosotros podemos asumir que el típico modelo del delincuente es la persona que está tatuada, que tiene aretes o que tiene piercings, y entonces nos cuidamos y nos ponemos en alerta y ya estigmatizamos todo este tipo de todo este tipo justamente de conducta las estudia. Podría entrar al caso del Matavejitas, ¿no? Asumieron que era un hombre por las características que daban y al final terminó siendo una mujer. Sí, en los casos también de los feminicidios y gerontocidios, si así lo podemos llamar, nosotros podemos asumir justamente
que el mayor índice de delitos que se cometen a las personas en torno a los feminicidios, o las personas que podrían cometer feminicidios son hombres, y no necesariamente. Eso es correcto. No, no, maestro. El delincuente y la estigmatización se escribe en el año de 1973. Nosotros, desde el punto de vista de Nils Christie, como instituciones, como Estado, cuando aplicamos la pena a un delincuente, lo único que estamos haciendo es repartir dolor. Tenemos que partir de un punto de vista humanístico, no podemos estar actuando de esta manera. Cuando nosotros sancionamos a un delincuente, a lo mejor desde el punto de vista clínico, tenemos que propiciar o que proponer algún tipo de solución. Y esto obviamente no propicia características de igualdad. Todos los delincuentes son vulnerables justamente frente a ese tipo de problemas que no desarrollan una igualdad. Nosotros no somos iguales en la sociedad y todos como delincuentes cuando somos procesados nos vemos en un estado de indefensión. Ese estado de indefensión lo tenemos que cambiar a través de esos estudios criminológicos. ¿Ok? Castigos físicos. Los castigos físicos están prohibidos en nuestra legislación. Aquellos castigos o aquellas penas inusitadas como pudieran llegar a ser los azotes, las infamias, la tortura, todo eso está prohibido. Y en la medida en que nosotros estamos legitimando este dolor, nos estamos aproximando cada vez más al pasado, donde las personas y a los delincuentes se les castigaba de manera física. En algún momento yo les pregunté qué penas son las que impondrían ustedes como legisladores a los nuevos delincuentes y algunos me contestaron pena de muerte, otros no estuvieron de acuerdo, otros hablaban de algún tipo de mutilación y lo que estamos haciendo es un retroceso, nos estamos retrotrayendo históricamente. Nosotros como seres humanos ya debemos de tener un enfoque más humanístico, valorarnos a nosotros mismos. ¿Usted cree que en algún momento lleguemos a los castigos físicos? Por supuesto que sí, y te voy a responder por qué, Brenda. Por una simple y sencilla razón. Las leyes no son sino un reflejo de la sociedad. Y yo creo que sí, porque la gran mayoría de nuestra sociedad, o la gran mayoría de los miembros de nuestra sociedad, tiende a eso. Si nosotros hiciéramos una encuesta social y le preguntáramos a las personas, ¿cómo consideras que se debe de castigar a un violador? ¿Cómo consideras que se debe de castigar a un homicida? ¿Cómo consideras que se debe de castigar a tal? Ustedes hagan el ejercicio, ¿qué les van a responder? Al violador que le corten los genitales y otro tipo de palabras, y al ladrón ya ven lo que está pasando, al ladrón que le corten las manos, y a las personas, ¿ustedes creen que deberíamos regresar a esta época de la pena de muerte? Algunos responden que sí, cuando ya constitucionalmente aquí en México por lo menos está prohibida esta figura, pero la gran mayoría dice que sí. Entonces las leyes no son otra cosa sino la expresión y la voluntad de los gobernados. A pesar de que haya estudios que indican que esto es un retroceso, la gran generalidad de los gobernados está de acuerdo en que sí deberíamos devolver a los castigos físicos. Y eso es un estudio que ustedes podrían desarrollar bastante interesante. Yo creo que sí, porque justamente por eso, por la opinión social, algún día tarde que temprano se va a documentar esto en una ley, algún partido político a lo mejor va a querer por obtener votos, volver a dar ese tipo o a propagar ese tipo de castigos, tal vez no ahorita, tal vez en un tiempo, pero seguramente vamos hacia eso, ¿ok? Bueno, todo esto del dolor, justamente comenta Nils Christie, como el Bronco, exactamente, que quería cortar las manos. Exacto, exactamente. No nos vayamos más lejos. En las elecciones pasadas había gente que de verdad apoyaba al Bronco como candidato justo por ese motivo, ¿eh? No por el Bronco, no porque fueran bueno o malo, sino por esa propuesta en particular. Y había gente que estaba de acuerdo. Y es un retroceso la ley del talión. Piénsalo así y piénsalo de esta manera, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de Neil Christie, todo esto del dolor no es otra cosa sino una industria. La gente ya trabaja con base en estos modelos
y la gente busca fama, la gente busca posicionarse políticamente y el control delictivo ya también se volvió toda una empresa. Para que nosotros podamos tener un control adecuado de las instituciones penales y de los centros penitenciarios y del propio delito en sí mismo, de las propias prisiones en sí mismo, necesitamos dinero, necesitamos poder, necesitamos estar posicionados a lo mejor políticamente hablando. Nos preocupamos más por castigar que por entender si las instituciones donde los delincuentes pagan sus penas cumplen con las condiciones adecuadas para el reo. Nos abocamos más a pensar en cómo castigar. El día que pase eso, la sociedad estaría en contra de eso. Y tal vez y tal vez se den malos crímenes o cosas peores. Sí, nosotros estamos desesperados como sociedad. Yo creo que esto es un grito desesperado por parte de la sociedad, porque la sociedad, por un lado, a nosotros nos surge que se acabe el delito, cosa que no va a pasar, por lo menos no ahorita. Nos surge sentirnos seguros en las calles. Tenemos una sed de rencor, tenemos una sed de venganza. Queremos ver a los delincuentes castigados, aquellos que lastiman a nuestras víctimas, los queremos ver en prisión y tal vez la prisión no sea suficiente. Entonces, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de Neil Christie es legitimar ese dolor. Estamos legitimando esas torturas, estamos legitimando esas agresiones físicas, ¿ok? En pocas palabras, los recursos son indispensables para la mejora de programas preventivos. Tristemente sí. Díganme ustedes, una colonia, un barrio, por más que nos esforcemos, una colonia o un barrio desfavorecido, que a lo mejor tenga ideas muy buenas en torno a establecer modelos preventivos, nosotros tenemos una excelente idea, vamos a armar patrullajes vecinales, vamos a poner cámaras, vamos a poner casetas de vigilancia, ¿y con qué dinero? Exactamente. Eso no me la sabía, ¿eh? Eso de los drones en Ecatepec. En pocas palabras, los recursos son indispensables. Ya había escuchado de los drones para estar vigilando ahí a los delincuentes, pero no había escuchado que en Ecatepec habían propuesto drones. Eso pudiera ser interesante para saber desde qué punto de vista podemos hacerlo. Y sí, necesitamos recursos, efectivamente. El sistema está diseñado para imponer dolor desde el punto de vista de Neil Christie. Podemos estar de acuerdo o no con el delincuente. Yo creo que Neil Christie sí es uno de los parámetros más importantes en estas tendencias interaccionistas, porque nos está haciendo conciencia, nos favorece para hacer conciencia nosotros como criminólogos. Ustedes como criminólogos de pronto tienen que ser objetivos, no tienen que dejarse guiar por sus emociones. Y yo me acuerdo, lo tengo muy grabado, sobre todo con este grupo, el semestre pasado, en algún punto de la historia estábamos platicando del feminismo y del daño a la mujer, y no me acuerdo quién fue la persona que dijo que eran las feminazis, y luego alguien, no me acuerdo quién, luego, no son feminazis, compañero, compañera, son feministas y tal. Entonces, podemos estar de acuerdo o podemos estar no de acuerdo con esas tendencias. Lo cierto es que como criminólogos tenemos que ser objetivos. Sí, está mal, definitivamente es un problema el hecho, este acto, estas tendencias o estas conductas, esta nueva ola de crímenes a mujeres. Definitivamente algo tenemos que hacer. Y es muy válido, por supuesto, que se desarrollen estos movimientos. Sí fue aquí, ok, sí. Necesitamos justamente hacer conciencia y resolver estos problemas, pero muchachas y muchachos, somos seres humanos, tenemos que actuar. Ah, ok, Veré, mira, no me acordaba de que había sido tú. Tenemos que hacer conciencia. Sí está bien que nos enojen estos problemas, está bien tomar una postura, pero como profesionistas tenemos que tratar de ser objetivos. ¿Cómo ustedes propondrían trabajar o cómo ustedes propondrían tratar de prevenir este tipo de crímenes? Hacer una serie de propuestas justamente, pero sin violencia, de manera objetiva. Un feminicida, lo que queremos es verlo castigado. Sí, exactamente. Hacemos corajes, hacen entripados y de manera anticipada. Lo que tenemos que hacer es no enojarnos, tenemos que trabajar en un problema y tenemos que trabajar en una solución para ese problema. Todas estas tendencias, por ejemplo, podrían proponer soluciones. No sé, la verdad es que no conozco mucho del feminismo, pero desconozco si a lo mejor las tendencias de las feministas han propuesto algún tipo de modelo preventivo para poder disminuir este tipo de delincuentes. Yo me enojo bien rápido. Sí, claro, o sea, todos nos podemos enojar desde muchas facetas,
pero traten de ser objetivos. Van a ser buenos profesionistas si cuentan hasta 20 y tratan de analizar el problema con todas sus facetas. No sé, les comento, este problema del feminicidio, no sé si hay algún tipo de feministas, por decirlo así, que hayan trabajado a lo mejor desde el punto de vista criminológico en proponer soluciones. Yo sé a lo mejor que podemos expresarnos y es muy válido, pero bueno, también hay que tomar en consideración que el destruir, por ejemplo, nuestro territorio, nuestros monumentos, pudiera ser una conducta fuera de la ley. Eso no está proponiendo nada. ¿Qué solución va a propiciar por ejemplo, agredir o destruir algún tipo de monumento? Últimamente hay helicópteros muy abajo, según cuidando a la gente. Pues quién sabe. Quién sabe, porque con esto de los nuevos gobiernos y las nuevas políticas no sabemos qué esperar. ¿Ok? Pero bueno, esa es la invitación. No hay que legitimar el dolor, hay que ser propositivos. Vamos a tratar de proponer soluciones. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? No, profe. Bueno, ahora vamos a analizar algunas aportaciones importantes de la criminología interaccionista a nivel Latinoamérica. ¿Qué aportaciones ha propiciado la criminología interaccionista en Latinoamérica? Bueno, vamos a mencionar algunos autores para que ustedes por lo menos conozcan quiénes son los criminólogos interaccionistas en Latinoamérica. Algunos ya lo sabrán, otros no. Luis Marco del Pont, ese ya lo hemos mencionado. Luis Marco del Pont, por ejemplo. Elias Newman. Roberto Vergali. Justo que les comentaba, Rafael Zaffaroni. Este señor, Zaffaroni. Zaffaroni. Rafael Zaffaroni, y no sé si se acuerdan de Rafael Zaffaroni, lo vimos el semestre pasado, es el famoso señor que hablaba de las pseudociencias y de la demonología. Pero bueno, también se le atribuye a estas tendencias interaccionistas, perdón. Lolita, y esta sí es una criminóloga, Lolita Aníjar de Castro. Así se le conoce. Dolores, obviamente, pero se le conoce como Lolita Aníjar de Castro. Todos estos criminólogos son criminólogos destacados en la corriente interaccionista en Latinoamérica y se han abocado a hacer estudios de las conductas y de la interacción social en prisiones. Muchos de estos criminólogos interaccionistas en Latinoamérica se dedican o les gusta mucho estudiar en las prisiones y tienen justamente una visión penitenciaria total y absolutamente abocada hacia el reo, pero de manera comunitaria. Recuerden que las tendencias interaccionistas, nosotros no estudiamos a un individuo en particular, nosotros estudiamos a un grupo social concreto, ¿ok? Y lo bueno de estas tendencias latinoamericanas es que también en algunos casos hablamos de la víctima y de la victimización. Recuerden que uno de los desaciertos de la criminología interaccionista es que dejamos de lado o nos olvidamos de la víctima. Pero aquí en Latinoamérica, lo cierto es que somos pioneros en hacer estudios referentes a la víctima. Entonces, eso es una de las aportaciones de los interaccionistas latinoamericanos al mundo de la criminología interaccionista. Se estudia a la víctima. Tenemos Marco del Pont, por ejemplo. Que ya habíamos platicado. Marco del Pont escribe una obra que se conoce como Prisión Abierta. Le da un enfoque crítico y un enfoque humanístico al delincuente. ¿Okay? Vamos a estudiar cómo conviven los delincuentes en sociedad, en esas cárceles, pero vamos a protegerlos, vamos a proteger sus derechos, vamos a criticar a las instituciones justamente porque no les dan no satisfacen esas necesidades que los reos pudieran llegar a tener como humanos en prisión. Es de humanos no dejar a alguien sin tomar agua, es de humanos no dejar a alguien sin comer, es de humanos tener cierto tipo de sentimientos, de empatía, y eso no lo podemos
dejar de lado, hay que respetar esos derechos fundamentales y las instituciones no lo hacen. Es justamente la crítica que hace Marco Del Ponte. Por su parte, Roberto Vergali también escribe algunas obras, entre las que destacan La recaída del delito, La recaída del delito, Control social punitivo. Recuerden que punitivo viene de punición, que es castigo. Control social punitivo. Y pensamiento criminológico. Pensamiento criminológico. Rafael Zaffaroni, recuerden ustedes que independientemente de que es un interaccionista, también fue uno de los criminólogos de la época antigua, si lo podemos decir así. Antes de ser criminólogo fue penalista y escribió también obras, independientemente de la demonología, como la teoría del delito. Él escribió obras de la teoría del delito. También escribió una obra que sí se llamó Criminología, a donde le damos un punto de vista humanístico. Zaffaroni, en sus tendencias interaccionistas, también le da un enfoque humanístico al estudio de los grupos sociales en los centros penitenciarios. Y Zaffaroni, dicen por ahí que también fue alumno de Alfonso Quirós Cuarón en Venezuela, justo en Venezuela. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me puede repetir qué era lo que se enfocaba? Lo que significaba que, perdón, no te escuché bien, Ariel. ¿En qué se enfocaba él? Ok. Lo que hace Raúl Zaffaroni, acuérdense, él pertenece a la tendencia de las escuelas de la criminología antigua. Eso lo vimos el semestre pasado. Acuérdense que la criminología la dividimos en tendencias antiguas, los primeros criminólogos, y las tendencias novedosas o las tendencias modernas. Zaffaroni pertenece a la vieja escuela, en pocas palabras, a los antiguos criminólogos. Aparte de asumir que los criminales cometían delitos porque tenían influencias demoníacas, habla de la demonología, también fue un penalista. Y también se dedicó a estudiar la teoría del delito y se dedicó a estudiar criminología y le da un enfoque humanístico a sus estudios de criminología y de derecho penal. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. La doctora Lolita, justamente Lolita Anillar de Castro, es uno de los nombres que ustedes como criminólogos están obligados a saber. Así como Rodríguez Manzanera, así como César Lombroso, así como Rafael Garófalo, así como todos esos son nombres importantes que ustedes tienen que asumir. En Latinoamérica, Lola Anillar de Castro es una de las principales investigadoras en torno a la criminología interaccionista. ¿Tienen alguna duda de esto, niños, o no? Yo, maestro. Ok. Con esto damos por concluida la etapa, la segunda de las escuelas, la etapa de la criminología interaccionista. Esto es lo que me interesa que ustedes, como criminólogos, ahorita en un momento preliminar, conozcan de la criminología interaccionista. Obviamente, ustedes pueden profundizar muchísimo más. Sí, adelante. ¿Me podrías repetir lo de Roberto Vergalli? Roberto Vergali, claro que sí. Por favor. Roberto Vergali escribió algunas obras tales como La recaída del delito, El control social punitivo o Pensamiento criminológico. ¿Ok? Es uno de los interaccionistas destacados. ¿Ya lo tienes? Están en el chat. Ya, gracias. Ok. Con esto terminamos entonces este estudio de la criminología interaccionista. Es lo que me interesa que sepan ahorita en un primer momento. Sería bueno, les estoy dando mucho material para cuando ustedes lleguen a los últimos semestres, si es que se quieren titular a través de una tesis, porque ya hay otros métodos de titulación, y tienen muchísimo material para estudiar en torno a las tendencias de la criminología interaccionista o de la criminología clínica. Ahora vamos a analizar la tercera tendencia
que corresponde a este semestre, y es la criminología organizacional, nuevo tema, criminología organizacional. Vamos a hablar de la criminología organizacional. La criminología organizacional, niñas, tiene un enfoque más político. Cuando hablamos de criminología organizacional, nos vamos a abocar al estudio y el funcionamiento de las instituciones de los estados que se dedican a procesar, que se dedican a castigar o que se dedican a hacer leyes, que se dedican a atender los temas en materia penal, en materia criminal, en materia delincuencial, ¿ok? La criminología organizacional, cómo funcionan, cómo se organizan los centros penitenciarios, cómo se organiza, cómo está estructurado el poder judicial, cómo se estructura el poder judicial y cómo es que se juzga a un procesado, a un acusado o a un imputado, cómo es nuestro proceso penal, está bien o está mal, qué defectos y qué beneficios hay. La criminología organizacional también se lo conoce, y esto pudiera ser esta pregunta colegiada de examen extraordinario, a la criminología organizacional también se le conoce como política criminal. Todos aquellos aspectos inherentes al Estado y al sistema de justicia penal. Recuerden que la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad-estado, y el sufijo ica, que significa relativo a, todo lo relativo al Estado y a los sistemas del proceso penitenciario o penal. El objetivo central de las tendencias organizacionales es conocer justamente la criminalidad. Hay que conocer el fenómeno de la criminalidad o de la delincuencia desde el punto de vista del derecho penal, pero desde el punto de vista institucional, cómo funcionan las instituciones. Se interesa justamente esta tendencia en las dimensiones y en las modalidades delictivas que surgen hoy en nuestros días. Gracias a las tendencias organizacionales, nosotros podemos conocer cuáles son las nuevas modalidades de los delitos, cuáles son los nuevos delitos, cómo se cometen los nuevos delitos, como los delitos electrónicos, por ejemplo, cuáles son las particularidades de los nuevos delincuentes. ¿Okay? No es lo mismo hablar de un delincuente de hace 100 años que hablar de un delincuente del año 2021. Son otro tipo de delincuentes. Esta doctrina, entonces, consiste en conocer el monto y cuantificar justamente el índice de la criminalidad. Al igual que la tendencia interaccionista, también se comparte esto. Vamos a trabajar con base en la estadística criminal para saber cuál es el índice, si es alto, si es bajo, el índice de la delincuencia. ¿Okay? ¿Se delinque mucho o no se delinque mucho? ¿Qué significa política? Claro que sí. Política viene de la palabra griega que significa polis. Polis significa ciudad, estado. Y el sufijo que significa relativo a. Todo lo relativo a la ciudad, estado. Eso significa política. ¿Ok? Bueno, entonces a través de la estadística criminal vamos a poder analizar y comprender estas cifras. Claro que sí. Esta doctrina entonces nos va a ayudar a comprender también cuál es el costo económico social del delito. ¿Cuánto cuesta mantener a un delincuente en las cárceles? ¿Cuánto cuesta por delito? ¿Cuánto cuesta una condena de 10 años? ¿Cuánto cuesta una condena de 25 años? ¿Cuáles son las necesidades de los reos y de dónde proviene ese dinero? ¿Cuánto cuesta mantener un ministerio público? ¿Cuánto cuesta mantener a un agente de la policía? ¿Cuánto cuesta mantener a un juez penal? Y así sucesivamente. Esto a través de la estadística. ¿Cómo es que funciona la administración pública? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se conforma la administración pública, la administración de justicia? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. ¿De qué manera enfrentamos, de qué manera enfrentan estas instituciones, como es la policía, como son los propios juzgados, de qué manera confrontan el fenómeno de la delincuencia? ¿Qué métodos utilizamos y qué procesos utilizamos a nivel institucional para poder reprimir a la criminalidad? Este es el punto medular de la criminología organizacional o de la llamada también política criminal. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Me repite el punto medular, por favor, profesor?
Claro que sí. El punto importante o el punto medular de la criminología organizacional o de la política criminal, que así también se le llama, es justamente conocer cómo funcionan las instituciones que se dedican a resolver los problemas de la criminalidad, de la delincuencia. El punto medular es la criminalidad. ¿Cómo vamos a analizar desde el punto de vista de nuestras instituciones a la criminalidad? ¿Cómo van a resolver nuestras instituciones la delincuencia, el problema de la delincuencia? ¿Cómo funcionan los jueces penales? ¿Cómo funciona el sistema de justicia penal? ¿Cómo funciona la policía? ¿Cómo funciona el Ministerio Público? ¿Cómo resuelven estos problemas? ¿Ok? ¿Sí está bien, Ariadna o no? Sí, profesor, gracias. Bueno, y como siempre lo hemos hecho, vamos a hablar de algunas críticas a la criminología organizacional. Críticas a las tendencias organizacionales. Críticas a la criminología organizacional. La criminología organizacional, como toda buena tendencia política, se interesa más en trabajar en las estadísticas, se interesa más en los dineros, en el aspecto económico. ¿Es más importante disminuir el índice delictivo o el dinero? Pues para nosotros los políticos es más importante el dinero, entonces vamos a destinar poquitos recursos, no muchos. Vamos a destinar poquitos recursos a las cárceles, pues porque al final del día, pues son reos, ¿no? Están pagando una condena, entonces ¿por qué le tendríamos que meter dinero a las cárceles? Eso no tiene ningún sentido. Pues vamos a darle el mínimo ahí a las prisiones. De por sí, ahorita ya, no sé si ya vieron las noticias, está recortado el presupuesto de egresos. Menos le va a tocar a las cárceles ahorita. Y nos vamos a preocupar más por el costo económico que verdaderamente por la figura del crimen y por prevenir el crimen. El chiste de las tendencias de la criminología, el punto medular de la criminología es prevenir el delito, no preocuparnos por el dinero. Se supone que nosotros nos recaudan impuestos para atender estos problemas y lejos de atenderlos, pues mejor me lo quedo y lo destino para hacer una serie de rifas y otro tipo de cosas. Y en lugar de ello, pues, debería de estarlo aportando ese tipo de problemas, ¿ok? Entonces esa es la primera crítica. Las tendencias organizacionales se preocupan más por el dinero o por el aspecto económico que verdaderamente por atender el problema de la criminalidad. ¿Ok? 2. Las tendencias organizacionales no consideran el daño social y el daño moral que se ocasiona como consecuencia directa de la comisión de un crimen. Solo vamos a trabajar en estadísticas. La gente lo que quiere saber es cuántos delincuentes están en la cárcel. Eso es lo que le interesa a la gente. Oye, pues, ¿qué daño ocasionó el delincuente o qué daño ocasionó una red de trata de personas? Bueno, el daño ya, la sociedad va a asumir que ese daño está resarcido si el delincuente está en la cárcel. Pero a ver, eso no es del todo cierto. El daño social y el daño moral que ocasiona socialmente una red de trata de personas no se ha suprimido por completo. Mientras no nos cachen, no pasa nada. Si nos cachen, pues ya nos vamos a la cárcel. Pero no se ha atacado el problema de raíz. Hay que hacer hay que implementar otra serie de medidas justamente para poder atacar estos problemas. Y eso lo pierde de vista la criminología organizacional. ¿Está claro esto que estoy comentando o no? Sí, profe. Okay. Otra crítica muy fuerte que se hace en las tendencias organizacionales es que las políticas criminológicas no son elaboradas por criminólogos, son elaboradas por políticos que no tienen ningún tipo de preparación para poder hablar, ni son autoridad de la materia al respecto. ¿Qué va a saber un político si de pronto los políticos pueden ser futbolistas o pueden ser actores de televisión? ¿Tienen estudios de criminología esos señores para poder legislar al respecto? Pues por supuesto que no. Y ese es un problema de las tendencias organizacionales. Y una cuarta crítica es que los propios procesos policiales, que son parte de las instituciones, contribuyen a la criminalidad. Corrupción en la policía. Se supone que la policía es un
órgano o justamente un eslabón de la cadena de administración de justicia, ¿por qué nuestros policías todavía se prestan justamente para recibir sobornos, para torturar a la gente? Porque no todo es soborno, también hacen otro tipo de cosas como torturar, raptar a la gente y a veces hasta matarlos. Siguen instrucciones de los políticos y entonces no nos abocamos a solucionar de fondo los problemas criminales. ¿Sí está claro? ¿Estas 4 críticas están claras o alguien tiene alguna duda? En ocasiones le realizan los propios programas preventivos en beneficio propio, por supuesto. Esa es una de las grandes críticas a las tendencias organizacionales. ¿Tienen alguna duda de esto, niños? ¿Me podría repetir la uno, por favor, profesor? La primera, sí, las tendencias organizacionales se preocupan más por el aspecto económico, por el dinero, que en realidad por solucionar el problema de la delincuencia o de la criminalidad. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, son 12:15, nos vemos 12:25, por favor.